Muy bien, vamos a dar comienzo, como te decía, a este programa que tiene el nombre de Yeshua. Vamos a comenzar entonces esta segunda parte desde el versículo 10, ¿sí? Si bien hablamos algo del versículo 10 ayer, en el programa anterior, hoy vamos a leer desde ahí para no salir mucho de contexto, o podemos leer también desde el 9, ¿sí? Desde el versículo 9 del capítulo 17. Bien, vamos a leer ahí, dice así. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ya sabemos quién es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿sí? Gloria al Señor. Muy bien, entonces podemos ver que comienza este de estos 10 cuernos, de los 10 reos, ¿sí? Estos, en el programa anterior, los 5 que han caído, y hablábamos, ¿sí? De estos reyes, de Nimrod, de Faraón, de Sennacherib, hablábamos también del rey de Tiro, que fue llamado Lucero, hablábamos Antíoco Epifanio, ¿sí? Epifanes, y hablábamos de Nerón, o Domiciano también, y de Adolfo Hitler. Todos estos hombres, ¿sí? Que fueron terribles perseguidores del pueblo de Dios, ¿sí? En realidad ese es el punto, porque Apocalipsis, desde que venimos estudiando, nos viene diciendo que los que serán perseguidos son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua, ¿sí? Entonces, el que no guarda los mandamientos y no tiene el testimonio de Yeshua, ¿sí? Está en una condición de ni entra ni sale, o sea, está ahí en el medio, que es un grupo que va a tener que elegir dónde se va a posicionar. Esto es muy interesante porque el tiempo viene tan acelerado, ¿sí? Tan acelerado que tiene que tomar una decisión, ¿sí? El grupo que está en el medio y que no quiere entrar ni quiere salir, no quiere salir del sistema ni quiere entrar a la Torah, entonces está ahí en una situación que cuando esto todo venga a manifestarse, van a tener que tomar una decisión. Entonces dice en Apocalipsis 13, 3, 4, ya estuvimos viendo eso, pero vamos a leer, ¿sí? A modo de ejemplo, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Muy bien, entonces podemos ver que esta, esta bestia, ¿sí? Dice que tuvo la visión el apóstol, ¿sí? Que en su cabeza tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces tenemos que ver de todos estos reyes, ¿sí? De todos estos hombres de autoridad que persiguieron a la iglesia del Señor, ¿sí? Como nos habla de la bestia en el capítulo 13, ¿sí? Entonces, hay 3 hombres que
tuvieron esta herida en la cabeza, ¿sí? Uno de ellos es Nimrod, ¿sí? Que sufrió una herida en la cabeza, otro es Nerón, que sufrió una herida en la cabeza, también Hitler, que sufrió una herida en la cabeza, sí, por medio de un disparo, ¿verdad? Entonces, de estos tres, Nimrod fue conocido como el asirio. Entonces, podemos ver que acá hay un punto muy interesante que venimos hablando de Israel, venimos hablando de este asunto importante, ¿sí? De los dos reinos. Porque este asirio, ¿sí? Que fue llamado Nimrod, tiene un papel muy importante, ¿sí? En todo lo que es el movimiento profético de las escrituras. Entonces, para poder comprender un poquito más esto, tenemos que ver, ¿sí? cuál fue el papel, ¿sí? De los asirios en tiempos pasados, como por ejemplo en el 722 a.C., cuando los asirios, ¿sí? Subyugaron, ¿sí? O llevaron cautivo al reino del norte. Cuando el reino se divide, esto siempre lo explico, pero es muy interesante que lo podamos entender para ver cómo viene a pasar todo esto de la restauración. Por eso es que los discípulos le dicen al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y el Señor le dice, no os toca a ustedes saber la sazón y los tiempos que solo están en el corazón del Padre. En realidad, por medio de las escrituras se podía saber el tiempo, ¿sí? Pero el Señor hoy tiempo, ¿sí? Pero el Señor hoy, y el libro justamente esto comenzó a suceder en el año 2000, 2010, 2011, comenzó a suceder la vuelta del reino. ¿De qué reino? Del reino del norte, porque las 12 tribus eran un solo reino en las manos de Salomón. Porque Salomón se revela de tal manera, ¿sí? En el reino, porque el padre le dice que no tomen mujeres de Egipto, que no tomen mujeres de otras naciones, que no traiga caballo ni plata de Egipto, y todo lo que el padre le dijo que no hiciera hizo Salomón. Así que pasó, el Señor dijo que iba a dividir el reino de la mano el reino de Israel, ¿sí? Pero no de la mano de Salomón, sino de la mano de su hijo. Entonces, cuando Salomón muere, el reino y sucede que 10 tribus se van con Roboam, perdón, y 2 tribus se van con Roboam, el hijo de Salomón. ¿Con quiénes quedó Roboam? Con Judá, por supuesto, porque Salomón es de Judá, y hay una alianza entre Judá y Levitas, porque los levitas tienen que estar con Judá porque ellos son los que hacen el servicio del templo en su momento, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el reino se divide y sucede que 10 tribus se van por toda la tierra, como dice la palabra, y ellos se gentilizaron. ¿Qué quiere decir que se gentilizaron? Que perdieron su identidad. Hoy, el sistema religioso del cristianismo dice que son gentiles, están diciendo que no tienen pacto con Jesús o que no tienen pacto con Yeshua. No somos gentiles, ¿sí? Somos pueblo de Dios, porque un gentil es el que no tiene pacto con el Señor. Y nosotros ciertamente tenemos pacto con Él, porque Él derramó su sangre preciosa para injertarnos en el olivo verde y para sanés, Gálatas 3:29. Entonces no podemos decir que somos gentiles, ni que somos extranjeros para el pueblo. Somos pueblo de Dios por medio de esa sangre preciosa que derramó Yeshua en el madero. Entonces estos israelitas se gentilizaron y perdieron su identidad. Entonces ellos tenían que volver, porque ciertamente el reino se va a volver a unir. Es una de las dos varas. Antes de Cristo cae el imperio, sí, el imperio asirio, y podemos ver que también Zacarías, vamos a leer Zacarías 10:10, que Zacarías habla de esto, ¿verdad? Sobre la profecía, ¿sí? De Asiria. Dice así:
porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria. Entonces ahí está hablando Zacarías. Todo lo que hablan los profetas es importante porque cuando no estábamos en la Torá, tomábamos las palabras de los profetas como si fueran para nosotros, no queriendo la Torá. Y la verdad que lo que hablan los profetas es para que el pueblo vuelva a su camino, a su identidad, y que reconozca la Torá de Dios. Ese es el fin de los profetas. No es que los profetas dan una palabra al aire y que cualquiera la puede tomar. No, es una palabra de restauración para el reino, tanto del reino del norte como el reino del sur, porque nuestros hermanos los judíos, si bien ellos nunca dejaron la Torá, muchos de ellos no aceptan al Señor. Entonces estamos en un tema similar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Nuestros hermanos los judíos tienen la Torá, pero no quieren a Yeshua. Nuestros hermanos los cristianos tienen a Yeshua, pero no quieren la Torá. Entonces, los dos pueblos, sí, tanto el reino del norte como el reino del sur, los dos pueblos vendrán una vara en las manos del Señor. Entonces Zacarías profetiza esto y dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, ¿sí? Donde los llevaron y los esparcieron. Y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de ruidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Entonces acá podemos ver la batalla, ¿sí? Que viene contra todo este imperio, ¿verdad? Para sacar al pueblo de Dios. Y esto es una realidad, porque salir de un sistema no fue fácil, no es fácil, ¿sí? Y mantenerse en la fe del Señor no es fácil, ¿sí? Porque en realidad estuvimos tan acostumbrados a un sistema que salir es como que sos... como se dice el dicho, ¿verdad? Eso, el dicho usamos mucho aquí en nuestra ciudad, sapo de otro pozo, es como si fuera que no perteneces a la hermandad, pero en realidad hay un mover, ¿sí? De profético de identidad, ¿sí? Que está sucediendo. Entonces vamos a leer Sofonías 2:9, también nos habla de esto. Dice así: por tanto, vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab serán como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Hasta el 13 dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos. Terrible será Yahweh contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán. A él todas las tierras de las naciones. También vosotros de los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento, en sequedad, como un desierto, ¿sí? Y esto sucedió, ¿sí? Zacarías profetiza alrededor del 520 a.C., ¿sí? Que Nínive había sido destruida, que es justamente la capital de Asiria. Y ahora podemos entender justamente qué sucede cuando el Señor manda a Jonás a Nínive, justamente porque en Nínive, que es la capital de Asiria, había mucho pueblo de Dios, ¿sí?
no porque no eran pueblos, sino que había mucho pueblo de Dios gentilizado, ¿sí? En otras palabras, que habían perdido su identidad y ellos tenían que, Jonás tenía que ir, ¿sí? A hablar de parte del Padre, ¿sí? La restauración del el pueblo. Muy bien, entonces de todos los reyes nombrados antes, el único que cumple con los requisitos de ser un asirio anticristo es Nimrod, ¿sí? Quien fundó justamente la ciudad de Babel, que es Babilonia. Entonces, encontramos aquí a este hombre, ¿sí? Que tiene todas las características de ser que dice las Escrituras. Vamos nuevamente al capítulo 17, que dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, ¿sí? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Resulta que nos está hablando de todos estos reinos, ¿sí? Que tienen, o que tuvieron, mejor dicho, algún problema de persecución contra el pueblo de Dios que guardaba la Torá de Dios. Por eso vuelve Apocalipsis, ¿sí? Y nos dice proféticamente, serán perseguidos los que tienen la Torá y el testimonio de Yahshua. Meditando el capítulo 17, la segunda parte de este capítulo, ¿sí? En el versículo 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Dice el 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición, ¿sí? Entonces tenemos una esperanza. Esto es importante poder rescatar, porque como decía en el programa anterior, el libro de Apocalipsis no es un libro donde nos quiere infundir miedo, sino que nos quiere infundir el Señor es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento y que su amor una vez más nos sea revelado, ¿sí? Entonces dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto también nos habla Daniel, pero vamos a leer en el capítulo 34, 13 de Éxodo, dice así, derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Entonces estamos hablando aquí justamente de la estatua, porque el Señor manda a derribar, ¿sí?, esos altares y esas estatuas y las imágenes de acera. Entonces manda a sacar todo aquello que viene a ser de tropiezo para nosotros. Y estatua en hebreo es la palabra matseba, ¿sí? Que significa obelisco. Y esto es muy interesante porque, como sabemos, el obelisco es uno de los monumentos, ¿sí?, que está prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Y es muy interesante el significado de este monumento, ¿sí? Entonces, el Señor nos manda, ¿sí? Hay una indicación de derribar esos altares, ¿sí? Y quebrar esas estatuas y cortar las imágenes de acera. Pero en Isaías nos habla también sobre esto. Isaías 30, sobre el juicio contra Asiria, ¿sí? Gloria al Señor. Dice así en Isaías 30, 27 al 32, dice así. He aquí que el monte de Yahweh viene de lejos. He aquí que el nombre de Yahweh viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua con fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quejadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pesaj, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Este versículo es muy interesante, porque el juicio sobre Asiria que nos habla el profeta Isaías, ¿sí?, nos trae a nosotros
los hijos de Dios que guardamos la Torah y los mandamientos y tenemos el testimonio de Yeshua, dice que tendremos cántico como de noche en que se celebra Pesaj. Esto está en Isaías 30:29. ¿Por qué nos dice esto la palabra? ¿Por qué nos habla de Pascua en un evento de juicio contra Asiria? Porque yo ya expliqué esto, que la marca de Dios en la frente y en la mano derecha conecta con la fiesta de Pesaj, ¿sí? Entonces, todo lo que sucedió en la antigüedad es profético a lo que iba a venir en este tiempo. Porque vemos que todo lo que sucedió, como por ejemplo, cuando el Señor manda a matar a los animalitos, ¿sí? Al cordero, sin que no tenga mancha, que no tenga defecto, que no tenga nada malo, y con la sangre pintar el dintel de las puertas y los postes de las puertas de las casas de Gosén. De esta manera nos estaba dando una indicación profética que Pesaj sería nuestro tiempo de identidad, ¿sí? De marca. Y la palabra los dice, yo ya lo he leído, no voy a volver a leer esa parte, pero lo dice. Y aquí una vez más, el profeta Isaías nos está hablando y nos está alertando, ¿sí? Que la fiesta de Pesaj, ¿sí? Es la que trae la marca y nos va a identificar a nosotros, ¿sí? Por eso dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pesaj, Pascua, ¿sí? No está hablando de la Santa Cena, porque la Santa Cena ni siquiera es bíblica. Salió de del sistema romano. Entonces, no está hablando de eso. No habla la palabra que la Santa Cena traiga una marca de Dios en la frente y en la mano derecha. Habla de Pesaj, ¿sí? Lo siento, el que no le gusta, pero es una realidad. Ahora, es interesante porque cuando habla el apóstol en 2 de Corintios 11:23, que nos habla de la cena del Señor, nos está conectando todo el tiempo con Pesaj de Éxodo, ¿sí? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, dice, nuestra Pascua, nuestra Pascua, que es Yeshua, ¿sí? Ya fue sacrificado. Celebremos la fiesta sin levadura de maldad y de malicia, ¿sí? Sino con la nueva levadura de sinceridad y verdad. Entonces nos está hablando de Pesaj y nos está diciendo justamente, ya fue sacrificado en nuestra Pascua, no necesitamos nosotros hacer sacrificio para celebrar Pesaj, porque ya fue sacrificado, nuestro sacrificio ya pasó y es Yeshua y será siempre Yeshua el Señor Jesús. Muy bien, entonces dice de corazón como que va con flauta para venir al monte de Yahweh y al fuerte de Israel. Y Yahweh hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Y ya hemos hablado del granizo. ¿Por qué hizo venir Yahweh granizo sobre Egipto? ¿Sí? Porque estos oprimían de tal manera a sus hijos que no dejaban que ellos adoren a Dios. Entonces, en otra parte, como ya leímos en las Escrituras, aquellos que eran muertos por apedreamiento eran los que adulteraban, ¿sí? Y los que blasfemaban el nombre del Señor. Entonces viene una plaga de granizo en el Apocalipsis porque el mundo ha blasfemado contra Dios y realmente ha fornicado contra el Dios de nuestros padres. Entonces, se repite nuevamente lo mismo, o sea, no hay diferencia. Es impresionante lo profético del libro de Éxodo, cómo nos conecta con Apocalipsis. Entonces dice, porque Asiria que hirió con vara, con voz de Yahweh será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre él será con pandero y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces Dios nos dará la victoria, en fin, al final de todo estos eventos, ¿sí? Que vendrán a suceder en la tierra. Hablando de Nimrod, como comenzamos hablando de este personaje, podemos ver que en Génesis, ¿sí? Génesis 10 nos presenta, ¿sí? Este personaje
Dice en Génesis 10, 8 al 12, dice así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne, y en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Esta palabra que nos dice delante de Yahweh, ¿sí?, no nos dice de una manera de honra, sino que de una manera de maldad, ¿sí?, contra Yahweh, ¿sí? El original de las escrituras en hebreo nos da la comprensión de que no está hablando que él fue poderoso, ¿sí?, vigoroso, dice, delante de Yahweh. Nos da a entender que fue el primero que se levantó, que se rebeló contra Yahweh, ¿sí? No que estuvo delante de Yahweh para honrarlo, no. Se levantó para pelear contra Yahweh, fue el primero. ¿Por qué? Porque decidió levantar, ¿sí?, la torre de Babel, ¿sí?, para llegar a ser como Dios. Entonces, es uno de los papeles que hizo Satanás cuando quiso subir al Monte Santo y ser semejante a Dios, que nos cuenta también el libro de Isaías. En este caso fue Nimrod el primero que se levanta contra Adonai, nuestro Dios. En Mateo 24, 24 tenemos una advertencia, 24 al 28 dice así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, hoy en día podemos ver que realmente hay una confusión tan grande en todo lo que es el sistema de la fe. Ya estamos viendo, por ejemplo, entre comillas, pastores que se visten de mujer y que hablan la palabra de Dios también, entre comillas, ¿sí? Y todas estas cosas terribles y blasfemia contra el Señor, porque en Romanos nos habla exactamente cuál es la condición de estos hombres, ¿sí? Ya hemos estudiado el libro de Romanos, pero lo vamos a leer porque es importante, ¿sí? Gloria al Señor. Ya lo encontramos por aquí. Romanos 1 es. 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos son los hombres que detienen, ¿sí?, la verdad de Dios con injusticia. ¿Por qué? Porque los que tienen esa concupiscencia en sus corazones, como ellos, de lo que ellos hacen con injusticia, miran a esas personas y los siguen, desviándolos hacia una mentira. Entonces detienen la verdad, pudiendo arrepentirse y hablar la verdad de Dios y ser realmente hombres varoniles como el Señor manda, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto que Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Nadie podrá decir, bueno, a mí me parecía que era así porque Dios es amor, porque Él nos ama, porque no hay excusas. La palabra de Dios está dada y no hay excusa. El Señor va a abrir su Torah y por medio de su Torah nos va a juzgar. Él nos va a juzgar por las obras. Él nos va a juzgar por lo que hicimos bien y lo que hicimos mal según nuestro entender. Él nos va a juzgar según su Torah, ¿sí?
Por eso dice la palabra que nosotros los justos son, los justificados son los hacedores, no los oidores de la Torá. Porque las cosas invisibles, el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Esto es lo que sucede con estas personas que realmente se han envanecido y se ha entenebrecido su corazón y los ha llevado para cualquier lado, entendiendo y queriendo entender y queriendo hacer cualquier cosa, ¿sí? Para no sé, yo pienso que el fin de estas personas es enriquecerse, porque el único fin puede ser ese, ¿verdad? Que la gente le siga y que, no sé, no puedo entender verdaderamente por qué un ser humano se comporta de tal manera contra las escrituras de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces podemos ver esto que nos exhorta el libro de Romanos, ¿sí? El apóstol hablando de estas cosas. Podemos ver que todo este alejamiento o esta pérdida de identidad para con la Torá nos ha llevado a esto, ¿sí? Al pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, ¿sí? O que se dice ser pueblo de Dios está en esta condición, ¿sí? Murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿sí? Sin querer comprender por medio del Espíritu la verdad de Dios. Muy bien, en 2 de Tesalonicense, vamos a avanzar, dice así. 2 de Tesalonicense 2, del 8 al 10 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es muy interesante porque todo esto, este rey que se va a unir a la bestia, ¿sí? Es todo un movimiento que va a llevar un tiempo, pero dice en 2 de Tesalonicense que el Señor va a abrir su boca y serán destruidos. Y así es el hombre es hierba delante del Padre, es hierba delante de Dios. Dice, la hierba se marchita y se muere de un día para el otro. Así es el ser humano. El ser humano se ha ensoberbecido de tal manera contra Dios, creyendo ser Dios en la tierra, ¿sí? Y queriendo vivir conforme los deseos de su propio corazón sin considerar a Dios. ¿Y por qué Dios permite todo esto, estos eventos que nos está hablando el libro de Apocalipsis en la profecía, si Él puede abrir su boca y arreglar todas las cosas en un momento? Porque Dios también es un Dios de juicio.
porque le hemos conocido a Dios del lado de el amor, ¿sí? De la justicia. Pero no hemos conocido, quizás no nos han hablado del Dios de juicio, ¿sí? Porque Él sobre todas las cosas, más allá que es un Dios de amor, nos habla en las Escrituras que Él es un Dios de fuego consumidor. Y Él va a pelear por su Torah, ¿sí? Lo hace desde un principio y lo hará hasta el final. Entonces dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo esto sucederá. Entonces nosotros, que somos pueblo de Dios, tenemos que entender estas cosas que nos viene hablando las Escrituras, porque llegará un momento que no vamos a poder leer las Escrituras, pero tenemos que saber lo que las Escrituras nos dicen, ¿sí? ¿Por qué el pueblo de Dios, esto es interesante, por qué nuestros hermanos los judíos no se sometían a Roma cuando quisieron sacarle la Torá? Sí, muchos de ellos se fueron al desierto, se escondían en cuevas para guardar el Shabbat, se escondían en cuevas para guardar las fiestas, porque si los encontraban guardando el Shabbat o la fiesta eran muertos. ¿Por qué ellos no se sometieron a la fe en la que le quisieron meter en el domingo, en las fiestas del sistema? Porque ellos no aceptaron, porque ellos sabían la Torah de Dios. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Hoy podemos ver al pueblo de Dios totalmente desinformado y necesitamos hoy en día, en el 2025, convencer a los hijos de Dios de la santidad de Dios. Tenemos que convencer a que se vuelvan y que sean santos y se santifiquen por medio de la Torah. A este punto hemos llegado nosotros los hijos de Dios sin entendimiento. Tanto es así que el profeta Oseas dice, mi pueblo ha perecido, ¿sí? Porque le faltó conocimiento. ¿A quién se está refiriendo? Oseas no se está refiriendo a un sistema que viene a acusar a los que están entrando a la restauración. No, él está hablando justamente a los que tienen que entrar a la restauración, porque Oseas está hablando al reino del norte, porque el reino del norte pereció porque fue gentilizado y fue llevado cautivo por los asirios y esparcido por toda la tierra y perdieron la identidad. Entonces, cuando perdemos la identidad de Dios, que es justamente los mandamientos, la Torah de Dios, ¿sí? Cuando perdemos eso, estamos en un problema de falta de conocimiento. Entonces dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto de que habla el versículo 11, ¿sí? De el poder engañoso, segunda de Tesalonicenses 2:11, nos habla de esto, y esto sucedió con el rey Acab y el rey Josafat, porque cuando Josafat le dice al rey Acab, no hay un profeta, había 400 profetas que estaban profetizando para el rey Acab, pero viene el rey Josafat y le dice al rey Acab, ¿no hay un profeta de Dios aquí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso todos los que estaban ahí no eran profetas de Dios? ¿Acaso estaban profetizando los profetas de Baal? Entonces le dice, no hay un profeta de Dios. Y Acab no le dice a Josafat, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estos son profetas de Dios? No, no le dice eso. Le dice, sí, hay uno, Miqueas, pero siempre me profetiza mal. ¿Sí? Entonces en esta conversación viene un ángel a la presencia de Dios y le dice a Dios que él saldrá con espíritu de mentira hacia acá. Entonces esto es muy interesante porque este movimiento, ¿sí? Dice, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierdan, dice,
por cuanto no recibieron el temor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso. Dios tiene el poder. O sea, eso es lo que no hemos entendido, que Dios tiene el poder absolutamente en todo, en todo. Si Dios quiere enviar un ángel, ¿sí?, un poder engañoso para que se pierdan y crean eso porque ya está hastiado de que pisoteen la sangre de Cristo, por eso dice la palabra del Señor, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si entonces está hastiado de que sigan pisoteando la sangre de Cristo, habiendo recibido la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra. Entonces Dios envía, dice en 2 Tesalonicenses, 2:11, un poder engañoso, ¿sí?, que los va a condenar a todos. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Dios a este punto que hemos llegado, ya en Apocalipsis, cuando sucedan todas estas cosas, Dios ya está, como decimos nosotros, hasta la coronilla, de hastiado de que el pueblo, su pueblo, por quien Él ha enviado a su Hijo a morir, y no solamente a morir, sino a resucitar para darnos vida juntamente con Él, lo hayan pisado tanto y de tal manera que no ha quedado absolutamente nada. Qué tremendo. Y estábamos hablando en el blog anterior sobre este espíritu que sale, ¿sí?, para engañar al rey Acab, ¿sí? Entonces dice, justamente leíamos en 2 de Tesalonicenses 8:10, que dice, el Señor mandará un espíritu engañoso, ¿sí?, para que crean esa mentira, ¿sí?, ya cansado, como decíamos, de que pisen y hagan vana la palabra del Señor y la sangre del pacto, ¿verdad? Entonces dice en Primera de Reyes 22, ¿sí? Primera de Reyes 22, 21 dice, y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Yahweh para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás así, ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Esto dijo el rey. Oiga, qué interesante lo que dijo Micaías. Y Micaías dijo, si llegas a volver en paz, Yahweh no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y ahí comenzó a profetizar sobre todos los demás. Entonces, cuando el Padre se determina, ¿sí?, a hacer algo, Él lo va a hacer porque Él es el que gobierna. Lo que hace el enemigo, lo hace porque Dios lo permite. Pero el que gobierna, sobre todo gobierno, autoridad, dominio, es el Padre. Yahshua, ¿sí?, Yahweh Sebaot. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, lo que sucederá es que pelearán, porque siempre han peleado contra el Cordero, siempre contra el pueblo de Dios, siempre. Esto no es novedad, ni va a ser algo que nunca sucedió, no, va a suceder peor de lo que ya sucedió, pero va a suceder y ya sucedió. Entonces, tenemos que preguntarnos cuándo es profecía, cuándo volverá a suceder, porque la profecía, la palabra que nos está hablando ahora, es que es algo que ya sucedió. Ciertamente, nuestros hermanos ya fueron perseguidos, fueron muertos, fueron quemados en la hoguera, todo esto ya sucedió, pero dice la palabra que será peor lo que viene. Pero el Señor tiene la victoria sobre aquellos que le siguen, guardan su Torah y sus mandamientos. Salmos, vamos a leer Salmos 2 del 1
Salmo 2 del 1 al 12. Dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo. Acá podemos ver, porque lo que está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis es del Salmo 2, ¿sí? Rompamos sus ligaduras. ¿Qué quiere decir? No nos sometamos a él, ¿sí? No nos sometamos a la verdad de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, siempre, siempre, porque pueden haber ejércitos y pueden haber sistemas de movimientos oscuros, lo que sea. Dios se reirá de todo, dice la palabra. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una profecía para Yeshua, porque Dios le dio las naciones por heredad. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy, muy tremendo todo lo que nos dice el Salmo 2. En el versículo 15 al 18 dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios le permite, por un tiempo, darle cierta autoridad para que se cumpla la palabra de Dios, solamente por eso. Porque cuando Yahweh hace un pacto con Abraham, Yahweh permite que Abraham se duerma. ¿Y quién pasa por el medio de los animales? ¿Sí? Yahweh, no pasa Abraham. Porque este era un pacto de la antigüedad, ¿sí? Que el que pasaba por el medio de los animales, ¿sí? Estaba diciendo, si yo no cumplo este pacto, me vas a cortar al medio como estos animales. Entonces, Dios, él mismo hizo un pacto, ¿sí? De lo que él va a hacer. Entonces, todo lo que él dijo se debe cumplir, absolutamente todo, porque él hizo un pacto, ¿sí? Entonces Abraham se durmió, no pasó Abraham por el medio, porque nosotros somos infieles, pero él permanecerá fiel por siempre. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Deuteronomio 32:17. Vamos al libro de Deuteronomio 32:17. Dice así: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocidos, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces aquí podemos ver que este movimiento, ¿sí? de la gran ramera, esto es antiguo, ¿sí? De muchos años, siglos atrás. La palabra demonios aquí, ¿sí? que dice sacrificaron a los demonios, es la palabra la Shedim, ¿sí? Que esta palabra, la Shedim, ¿sí? Tiene una raíz de, esta palabra Shedim tiene una raíz de Shed, que significa violencia, devastación, ¿sí? Para entender lo que es capaz este espíritu, ¿sí? Demoníaco. Primera de Corintios 10, vamos a 1 Corintios 10, 19 al 22. Y estamos terminando. 10. Dice así:
dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pues, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esto es una palabra para meditar, ¿sí? ¿Somos capaces? Sí, somos capaces, pues ya hemos hecho cosas tremendas. Hemos dejado a Dios, hemos santificado fiesta del sistema, hemos abierto las puertas del lugar donde decimos que es el templo de Dios, la casa de Dios, la casa de oración, y hemos puesto árboles de otros dioses, de dioses ajenos, y hemos adorado a los dioses ajenos en el lugar que es la casa de oración de Dios. Hemos hecho esto. Entonces dice la palabra, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces no podemos decir un día hacemos Pesa y otro día hacemos Navidad. No, o hacemos Pesa o hacemos Navidad. O hacemos Sukkot o hacemos Navidad. ¿Sí? O hacemos Pesa o hacemos Semana Santa. Entonces no podemos participar de las dos copas. ¿Sí? Y el final de todo esto, del capítulo 17, sí, es que Dios triunfará sobre la gran ramera. Pero vamos a seguir viendo este espíritu porque en el capítulo 18 nos habla de la caída de Babilonia, ¿sí? Que por supuesto está este espíritu. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que haya sido de mucha bendición el programa. Realmente para mí lo fue. Y he aprendido también en esta tarde contigo. Muchas bendiciones, que el Padre Eterno te bendiga y que tengas un excelente final de tarde y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.